formación general, ser universitario. Unidad 1, naturaleza y propósito de la universidad. En nuestra época el término universidad se aplica a la institución educativa de grado superior que comprende o aspira a comprender la totalidad de las ramas del conocimiento humano. Hemos entendido la universidad entonces como este lugar donde se comprende el conocimiento humano, desde diversas clases de especialización y formas de preparación científico-técnicas para el ejercicio de distintas profesiones. Entonces, hasta ahora nosotros hemos entendido la universidad como este lugar que acumula un cierto saber donde nosotros vamos a prepararnos de manera científica o técnica para el ejercicio de alguna profesión, dependiendo de lo que la profesión requiere. Pero, no obstante, nos es válido hacernos la pregunta sobre la naturaleza y el propósito de la universidad, que si bien parece que está claro, todavía nos deja algunas dudas o nos abre algunas preguntas, algunas dudas. Y para eso vamos a partir revisando lo que nos dicen algunos autores que hablan sobre ideas en relación a la universidad. Hay multitud de escritos en relación a lo que la universidad es y su función. En el último tiempo, especialmente, se hace especialmente actual en la discusión sobre, por ejemplo, la gratuidad universitaria, por qué la universidad debe ser gratuita o no, si es que la universidad es un derecho o no, etcétera, etcétera. Y desde ahí, entonces, cuál es el rol que efectivamente tiene la universidad en nuestro tiempo. ¿Cuál es la razón de ser de la universidad en el siglo XXI, hoy día a nuestro alrededor? Y para eso el primer pensador al que voy a recurrir es a Jorge Millas. Jorge Millas nos dice que la universidad debe ser el locus veritatis, el locus rationis de la comunidad nacional. El locus veritatis, el locus rationis, o sea, esa voz, esa voz interior que dice la verdad, que habla de la verdad. Esa voz interior que nos habla de la razón. Entonces ya entramos a problematizar en relación a esa primera definición que habíamos visto en universidad, porque la voz que nos dice la verdad, la voz que le dice cuál es la razón a una comunidad, a un país, a una comunidad nacional, es más que solamente un lugar de formación profesional, por ejemplo. Si efectivamente nosotros aceptáramos esta definición de Millas como algo real y verdadero, el rol que asume la universidad dentro del país parece que es mayor que el rol que nosotros que efectivamente estamos teniendo, digamos. Y en ese sentido valdría la pena preguntarse sobre efectivamente si es que como universidad estamos cumpliendo con el rol de locus veritate o locus rationis de nuestro país. Si es que efectivamente estamos transmitiendo esa verdad, somos esa verdad y esa razón dentro de esta comunidad nacional y estamos siendo adecuados para ese rol. Un segundo pensador que quise traer hoy día, Jacques Derrida nos dice que yo sepa jamás se ha fundado un proyecto de universidad contra la razón. Se puede, por consiguiente, pensar razonablemente que la razón de ser de la universidad siempre fue la razón misma, así como una cierta relación especial de la razón con el ser. Como una cierta relación especial de la razón con el ser. Lo que nos está diciendo Derrida aquí es que el núcleo de la universidad es la razón, el espacio de la razón. El espacio del pensamiento racional, razonable. Y entonces la universidad es la razón misma.
y de esa manera se relaciona con el ser, un poco siguiendo la línea también de lo que nos decía Millas, eh, ser este locus rationis, esta voz de la razón dentro de una nación, o en este caso de Derrida es una razón hacia el ser mismo de lo que la universidad es, una razón de ser que dice ser el ser de la razón. No sé si me explico. La universidad, nos dice John Henry Newman, es el lugar del saber y su principal función es educar, concretamente proporcionar una educación liberal bajo premisas como la equidad, la ponderación, la moderación y la sabiduría, y en definitiva una educación para toda la vida. Tremendamente interesante esta definición que nos hace Newman porque inserta en esta discusión el concepto de educar. La universidad como un lugar de educación, eh, pero no es cualquier educación, sino que es una educación liberal bajo ciertas premisas y que es para toda la vida. Newman no nos está hablando de un saber técnico, no nos está hablando de una educación como una formación en una especialización profesional o en una especialización técnica. Nos está hablando como un lugar de aprendizaje o en realidad de educación liberal, o sea, de una formación del individuo en lo que las universidades y los centros anglosajones van a entender como lo que son las artes liberales, o sea, una formación amplia. La universidad como un lugar de educación, pero no solamente de educación, sino que de un tipo particular de educación que es una educación liberal con ciertas premisas, pero que es para la vida, no para ejercer puntualmente un trabajo. La educación no como un lugar de formación para el trabajo, sino un lugar de formación para la vida. Entonces, hasta ahora recapitulamos, se nos levantan dos grandes pilares, digamos. Primero, este gran pilar como de la educación como el núcleo de razón dentro de la sociedad, y por otro lado, este otro pilar de la universidad como un lugar de educación liberal. Entonces, la universidad piensa a una nación, la racionaliza en su razón de ser, le dará ciertos principios, por ejemplo, desde esa racionalidad, pero a la vez educa a esa sociedad y le educa para la vida, eh, la educa en términos de equidad, de ponderación, de moderación, de sabiduría. O sea, es una educación que apunta también, tiene componentes éticos fundamentales. Eh, una educación que apunta a la formación de buenas personas, por decirlo de alguna otra manera, estirando un poco el concepto de Newman, pero llevando un poco la interpretación, yo creo que se adecua a lo que nosotros estamos planteando, en el fondo, una educación eh, que busca formar a, a personas. Eh, el cardenal Newman en su texto The Idea of the University eh, expone un ideal de formación de un ciudadano, de un caballero o de una dama, de un ideal de persona en el fondo, en el que los conocimientos son adquiridos, pero son conocimientos que valen por sí mismos, no con fines prácticos, sino con una finalidad en sí mismo, en vistas no al uso y a utilidad posterior, sino al tiempo en que la persona se va cultivando, se va como educando o formando a sí misma, eh, formando un carácter apropiado para ocupar un cierto estatus social. Eh,
Sería entonces el extremo opuesto, por ejemplo, a la especialización profesional, a la especialización técnica, a este modelo, digamos, que está centrado principalmente en generar una formación como de administrativos de funcionarios o de negocios, finalmente, sería lo contrario, la universidad como este lugar de cultivo personal. Joaquín Brunner, José Joaquín Brunner, otro teórico chileno de la educación, incluso fue ministro de la educación, en Chile, dice en un documento del Centro de Estudios Públicos, nos dice, pudiera ser verdad entonces que la universidad no necesita una razón de ser, una justificación, toda vez que se ha convertido en un aparato central de la educación de masas, la certificación para el trabajo y la producción del conocimiento útil, de la cual se esperan beneficios económicos de integración social y de difusión cultural. Brunner nos plantea otro problema, o nos pone un problema en relación a esta estructura que nosotros estábamos armando sobre estos dos pilares de la educación liberal y el pensamiento o la razón o este locus veritatis de la nación, y nos plantea el problema entonces de que esta razón de ser aparente pudiera estar cuestionada o efectivamente se ha convertido en este espacio de, en vez de ser una educación liberal, a una educación de masas, que no necesariamente la educación de masa es contraria a la educación liberal, pero sí en relación a la certificación para el trabajo, o sea, un espacio de certificador para el trabajo y producción de conocimiento útil, justo lo contrario a lo que nos planteaba Newman. Entendamos que esto no es lo que Brunner está planteando como el ideal, sino que él está haciendo un diagnóstico. En el fondo nos dice, la situación de la universidad hoy día se ha convertido entonces ya no en algo que necesite una razón de ser, como planteaba Millas o Derrida, sino en algo que tiene un rol formativo de masas para una certificación para el trabajo, produciendo conocimiento útil que entregue beneficios económicos de integración social y cultural del país. O sea, la universidad como un medio, por ejemplo, de crecimiento económico o de crecimiento social para la población, y no necesariamente como este lugar de la educación liberal. Y esta es el atisbo finalmente de esta tensión que se va a generar y que nos presenta el núcleo de la problemática que vamos a tener en relación a la universidad hoy día. Bueno, Brunner es un autor contemporáneo. El problema que nos presenta la universidad hoy día es la tensión finalmente entre ser efectivamente este educador liberal y este pensamiento y este locus veritatis de la nación, y por otro lado ser este certificador de trabajo que va a plantear una dinámica totalmente distinta. La, la gratuidad en la educación, por ejemplo, y entender la educación como un derecho apunta directamente a esto, por ejemplo. No la gratuidad, perdón, pero sí la certificación el considerar la educación como un derecho apunta directamente a esto, finalmente, al derecho a certificarme para tener un trabajo, para efectivamente obtener ese conocimiento útil, en el fondo el derecho a ascender socialmente, el derecho a participar de la sociedad y a cumplir con el rol que se necesita para participar de la sociedad, para entrar a esta especie como de ciudadanía de la sociedad en términos como formales. Y en ese sentido la universidad podría tener un rol por ahí, que es contrario a esta idea de este pensamiento del rol de locus veritatis. Ahora, cabría entonces abrirse a la pregunta, bueno, entonces, ¿quién está cumpliendo este rol de razón dentro de la sociedad o dentro de la nación? ¿O quién está cumpliendo entonces este rol
de voz de la verdad dentro de la nación, si es que no lo está cumpliendo la universidad o no. Y, y si es que efectivamente cómo se está generando este cultivo, porque si la persona, si nosotros entendemos que las personas necesitan este proceso de formación, necesitan de la formación, entonces se nos abre la pregunta si está la necesidad de formación en contraposición a la certificación o van juntas la formación de la persona, el cultivo de la persona, que nos decía Newman, va junto a esta certificación para el trabajo y la producción. Esas son algunas de las preguntas que se nos plantea hoy día al pensar el problema de la universidad. Así que efectivamente la universidad y su rol dentro de la sociedad y cómo la sociedad finalmente, eh, más que como, en el fondo como, ¿qué juega? ¿Para qué existe la institución universitaria? Que va a traspasar también ciertos aspectos. Por ejemplo, no sé, pues si nosotros apuntamos, como nos dice Brunner, a algo que genere beneficios económicos, entonces, ¿qué rol juegan las disciplinas que aparentemente no generan un beneficio económico inmediato, por ejemplo? Si efectivamente la certificación para el trabajo, bueno, entonces, ¿quién delimita qué tipo de certificaciones para trabajo necesitamos? ¿Dónde está la libertad, por ejemplo, para quienes quieran estudiar algo que no necesariamente, cómo valorizamos estas profesiones, por ejemplo? O sea, si efectivamente vamos a generar una certificación para el trabajo, entonces no nos convendría establecer ciertos mínimos de certificación para el trabajo o no. No debería la sociedad, por ejemplo, definir o el Estado definir cuáles debieran ser esas certificaciones para el trabajo que se deben validar o establecer o avalar, ¿se entiende? O eh, finalmente, si el Estado está financiando la universidad, o si la sociedad está financiando la universidad, o si nosotros como sociedad tenemos una universidad, entonces, bueno, ¿qué, y definimos cuál es el rol de esta universidad, entonces podemos justificar la existencia de la misma. Eh, y, en, y podemos cuestionar a la universidad si está cumpliendo su rol o no está cumpliendo su rol. Bien, continuamos entonces con nuestra unidad 1, nuestra primera unidad, naturaleza y propósito de la universidad. Y para hablar de la naturaleza y propósito de la universidad deberemos referirnos a un problema bien, Brunner nos plantea este problema. En relación a esto también Newman tiene algo que es muy útil, algo que nos puede resultar muy valioso hoy día. Newman establece, hace explícita un concepto que es la diferencia entre la idealidad de la universidad y por otro lado su desenvolvimiento. ¿Ah? Y en el discurso de Newman hay un constante círculo entre estos dos planos, en el fondo, lo deseable por un lado y lo posible. Y desde ahí nosotros podríamos entender que lo que la universidad en general reviste como esencial o aquello que dicha esencia puede transformar para sus fines, la universidad. Para entender, para comprender. Para responder a Brunner, eh, nosotros podríamos volver a Newman. Newman tiene dentro de su trabajo explicita este problema entre
la idea de universidad y el desenvolvimiento de esta idea. Finalmente, lo que la universidad quiere ser y lo que la universidad ejerce como ejercicio, que ambos dos deberían tratar de ir de la mano, pero efectivamente para no desterrar completamente la importancia de este locus veritas o de esta racionalidad de la nación, por ejemplo, para no desterrar tampoco eh, esta formación en artes liberales, esta formación de este cultivo de las personas, entender el cultivo de la persona, esto que nosotros vamos a llamar formación integral, esta integralidad de la persona en todas sus dimensiones, para no desterrarla en la presión que nos genera y que el mismo Brunner diagnostica de, este, de esta de esta necesidad de convertirla en un espacio para la certificación laboral, digamos, de convertir la universidad para la certificación laboral, tenemos entonces este diálogo que se genera entre estos dos lados. Finalmente, esta tensión entremezclada eh, nos va es lo que va a marcar, digamos, es lo que va a marcar la universidad. Y si ustedes se fijan, cuando nosotros miramos la misión de la universidad, nosotros vemos cómo la misión se va a tensionar muchas veces, aunque no debiera, digamos, pero la misión y la visión a veces se ven tensionadas con los requerimientos que finalmente va generando el mercado, porque el mercado no es la sociedad, es una parte de la sociedad, pero nosotros como sociedad somos más que el mercado. Eso. Muchas gracias.